Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el equipo número 4 y el día de hoy les vamos a hablar sobre el perfil del intérprete en la interpretación consecutiva. Dios. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, frente al posible desconocimiento total o relativo en cuanto a la labor de un intérprete, nuestro propósito el día de hoy es exponer cómo ese intérprete lleva a cabo su labor en el ámbito específico de la interpretación consecutiva. Para empezar, te daré un concepto de ella y hablaremos de cómo el intérprete hace uso de este tipo de interpretación. También mencionaremos las herramientas que se requieren para desempeñar este trabajo, así como cuándo esta clase de interpretación es necesaria. Esta exposición no constituye una crítica a la labor del intérprete, sino un acercamiento al perfil del intérprete en la interpretación consecutiva. Este perfil puede ser considerado como las cualidades requeridas en el intérprete. La labor del intérprete es un tanto más complicada que la de un traductor convencional, quien se encarga de traducir documentos y textos. Lo que, a diferencia del intérprete, requiere un esfuerzo un tanto, tanto físico como mental, un tanto menor, si se quiere, o diferente en todo caso. En consecuencia, un buen número de estudiantes de la carrera de traducción e interpretación optan por seguir la rama de la traducción y descartan la interpretación. Y no es de extrañar. La rama de interpretación se caracteriza por ser compleja y tediosa en ciertos aspectos y requiere la adquisición y el desarrollo de habilidades que suelen no estar incorporadas o ser naturales en el ser humano, lo que puede disuadirlos de seguirlo. Teniendo en cuenta esto, nos preguntamos, ¿cuál es la importancia del desempeño de un intérprete en la interpretación consecutiva? ¿Por qué es necesaria una formación de calidad en los intérpretes en dicho ámbito? Bueno, para esta parte vamos a usar un antecedente. Primero que nada, buenos días, mi nombre es Job. Y hemos tomado la tesis que sería de Criado María, que se titula como La figura del intérprete en los servicios públicos educativos, una reflexión sobre la necesidad de este perfil profesional en los servicios educativos, en la cual la licenciada usa un método de recolección de datos para ver cuántos profesores o cuántos docentes, en este caso docentes y que a la vez trabajen como intérpretes y traductores, pueden guiar y capacitar a aquellas personas que no puedan relacionarse debido a la interferencia cultural que hay en algunos alumnos que vienen de otros países, en este caso de un país a España. Como todos sabemos, España, a diferencia de Latinoamérica, está rodeada de países que no comparten su misma lengua. Ya mencionamos a Italia, a Francia, a Portugal, incluso Holanda. Son países que por su propia lengua no hay demasiada interferencia cultural, por lo cual en este caso los traductores y los intérpretes se deben encargar no solamente como lo que es, como podríamos decir acá, se encargan en conferencias, en casos jurídicos, que en cierta forma puede sonar un poco pretencioso, ya que en este caso ellos van más allá y se encargan no solo de capacitar, sino de ayudar a aquellos alumnos, ya sea de intercambio o inmigrantes, a que puedan hacer una vida social, vamos a decirle, y puedan socializar, valga la redundancia, con los demás compañeros. En este caso, estos intérpretes necesitan una preparación. Es por eso que hemos usado este antecedente que cumple con nuestro objetivo, ya que en España no solamente se habla de solamente interpretar y ya, se tiene que ver a qué tipo de personas se debe ir. Y hay algo más, no es tan común tampoco acá como en España, que un intérprete vaya a capacitar en una institución educativa. Por lo tanto, consideramos que es indispensable y aunque este antecedente pueda verse un tanto ambiguo, cumple con el objetivo, el cual es la preparación de cada intérprete, más que todo en la interpretación consecutiva, perdón. Sin más que decir, paso a mi compañero. Características. La interpretación consecutiva en sí es una actividad
cognitiva compleja, ya que se realizan y se llevan a cabo diversos procesos mentales durante su labor. En esta modalidad de interpretación, el intérprete comunica después de que el orador haya terminado de dar su discurso, por lo que son intervenciones pausadas e intercaladas entre ambos. Es evidente que una de las principales características que debe tener presente es el dominio del idioma con los que trabaja, además de tener un amplio conocimiento del aspecto cultural. Sin embargo, hay otras habilidades que son sumamente importantes y que debe tener en cuenta. En este aspecto nos vamos con el punto número 1, que sería la buena memoria. Esta habilidad es sumamente importante en un intérprete que realiza una interpretación consecutiva, ya que recibe cierta cantidad de información en un lapso de tiempo y luego tiene que emitirlo en la lengua meta sin omitir información importante. Según Jiménez y Pinazo, mencionan, por ejemplo, que la memoria de corto plazo es un componente fundamental, ya que se encarga de almacenamiento temporal de la información y su procesamiento posterior. Sin embargo, a pesar de que algunos intérpretes puedan considerar que tengan una excelente memoria, aún existe el riesgo de que no recuerden en totalidad el mensaje que deben transmitir, por lo que nos lleva al siguiente punto, que es la toma de notas, el cual es un apoyo fundamental para nuestra memoria. Sin embargo, debe realizarse de manera correcta, ya que, por ejemplo, si un intérprete le da más importancia a realizar esta actividad que a escuchar el propio discurso, o asimismo intenta transcribir tal cual el discurso que escucha, puede cometer errores tales como disminuir la calidad del mensaje y además de generarle desconcentración del discurso, que es la parte fundamental. Un dato importante es que dentro de esta técnica, a pesar de que cada intérprete pueda tener un sistema de apuntes distinto, todos siguen una misma estructura y tienen características específicas, ya que no deben ser mensajes largos, por lo que se recomienda el uso de abreviaciones, símbolos, palabras claves que permitan su rápida comprensión y reexpresión del discurso. Y como punto número 3, que es el procesamiento de información, el intérprete es necesario que conozca este proceso, porque según Gille menciona que se divide en 3 partes, que es el input, la entrada de la información, el proceso cognitivo, y el output, que es la salida de la información. Específicamente en el caso del intérprete, el input se vendría a referir a la escucha activa, el process a la retención de la información, que está relacionado con la habilidad de recordar, y por último sería el output, que ya hace referencia al discurso oral que continúa. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al rol de la actualidad de la interpretación consecutiva, el rol de la interpretación consecutiva en la actualidad, perdón, bueno, podemos decir que ha habido un incremento exponencial en la demanda en todos los ámbitos, ya sea en lo jurídico, en lo social, en lo educativo, como lo mencioné antes, que aunque no sea muy común últimamente, sobre todo en los países del primer mundo, como la ya mencionada España, está teniendo un incremento de demanda y un requerimiento de intérpretes podríamos decir, es máximo el requerimiento, que prácticamente ya es abarrotado. Ahora, en otro caso, Iliescu menciona 2 tipos de roles que lleva el intérprete actualmente. Bueno, más que roles, es como que métodos que usa, o características. Una de ellas es la versatilidad del mercado, que como lo mencioné antes, con el incremento de la demanda que viene una versatilidad del mercado. ¿Qué significa versatilidad? Que a diferencia de la uniformidad, que es recto, la versatilidad siempre está en constante cambio, es volátil. A veces puede ir bajo, a veces puede ir muy alto, a veces pueden pedirte trabajos muy complejos, a veces pueden pedirte trabajos que dominas a la perfección, y la paga también no se libera de esto. La paga a veces puede ser alta, puede ser baja, pero eso ya es otro tema. En cuanto, también menciona otro tipo de modalidad. ¿A qué se refiere con otro tipo de modalidad? En este caso, el intérprete, el que se encarga específicamente de la interpretación consecutiva, disculpe, se encarga también de otros tipos de modalidades. No vamos a mencionar la modalidad consecutiva, debido a que esta es un poquito más compleja. Consecutiva, digo, simultánea, perdón.
debido a que esta es un poquito más compleja, pero mencionemos las más comunes, como una traducción normal, una interpretación de conferencia, una interpretación para una persona sordomuda incluso, que eso últimamente se usa. Y en este caso, para terminar con el rol de la actualidad, Novo, una pequeña recomendación que nos da es que si un alumno que está estudiando o alguien que aspire a ser un intérprete, se recomienda que empiece con la interpretación consecutiva, ya que a diferencia de la interpretación simultánea, esta es un poquito más sencilla. Y aparte de eso, un intérprete que se desempeña en la interpretación consecutiva tiene más reconocimiento. Ustedes saben que la mayoría de los intérpretes en la interpretación consecutiva se paran a un lado y empiezan a traducen el discurso cuando el orador termina de exponerlo. A diferencia del que hace simultáneo, que está en otro lado, básicamente, en un audífono. Sin embargo, esto lleva algunos riesgos que puede ser como un poco más de presión, más nervios. También está el margen de error que puede ser, a veces uno puede equivocarse en el mensaje que quiere transmitir, pero sin embargo, se recomienda que siempre se empiece con la interpretación consecutiva. Siguiente, por favor. Bien, buenos días. Para continuar, voy a exponer acerca de las ventajas en la interpretación consecutiva. Previo a esto, cabe recalcar que una ventaja sobre la simultánea mencionada por nuestro autor, Vázquez y del Árbol, citando a Anderson, nos dice que, como lo mencionó Job, una ventaja importante es que a la hora de hacer una interpretación consecutiva, el trabajo del intérprete va a ser mucho más notorio. Vamos a identificar esto visiblemente al intérprete, cosa que no se realiza en la interpretación simultánea. Además de esto, también citando a Vázquez y del Árbol, ellos consideran tres ventajas fundamentales dentro de la interpretación consecutiva. La primera es que dispone de mayor tiempo para poder comprender el mensaje. La segunda es que realiza un mejor análisis del mensaje. En esta, debido al tiempo que se nos da, nosotros podemos reformular el análisis, el mensaje, teniendo en cuenta la toma de notas y el uso de nuestra memoria. Y por último, un punto muy importante es que nos podemos apoyar del lenguaje no verbal, cosa que al compararlo con una interpretación simultánea, esta ventaja no se nos da porque en la interpretación simultánea estamos en una cabina. En este caso nosotros vamos a poder visualizar los gestos del orador para así cuando hagamos una reexpresión lo hagamos con la misma similitud e intención. Perdón. Además de esto, otra de las ventajas que nos señala Kleski es que como intérprete consecutivo vamos a tener la capacidad de poder eliminar ciertas notas o ciertos fragmentos de oraciones inconclusas que no se generan dentro de la conversación. Entonces, cuando vamos a reexpresar el mensaje, vamos a poder hacerlo de manera más concreta, más clara y con un mensaje hilvanado para que el receptor lo pueda entender mucho mejor. Bueno, finalmente la evidencia que hemos presentado anteriormente concluye que la interpretación consecutiva actúa como el pilar dentro de la formación del campo de la interpretación. Esto se tiene entendido como la base de la que debe partir todo intérprete. Esto se establece como algo importante porque funciona como un medio de preparación previa para una formación en lo que es la modalidad simultánea, que es la más usada en la actualidad. Además de esto, pues la visibilidad de profesional en la interpretación consecutiva se podría decir que es más reconocida frente a la audiencia, esto pues siendo una ventaja frente a lo que sucede en la interpretación simultánea. Asimismo, la memoria de corto plazo, que es una de las características más importantes dentro de la labor del intérprete, se apoya en lo que es la toma de notas.
pues la función de esta es ayudar a memorizar o a recordar la estructura del discurso, de lo que quiere dar a entender el orador. A continuación va a seguir con las conclusiones mi compañera Cruz. Después de realizado nuestro trabajo, también hemos tenido las siguientes conclusiones. Como ya lo mencionó, la toma de notas es la herramienta principal, por no mencionar que es la única, además de la indagación previa antes del discurso del expositor. También otra de las ventajas radica en que el estudiante se inicia a desarrollar sus habilidades de reexpresión en la mencionada, ¿no? En la interpretación consecutiva, ya que puede ser mucho más dinámica y más fácil para comprender. Y además el trabajo de un intérprete consecutivo está incrementando cada vez más por las ventajas que este genera. Y por último, el intérprete que desee especializarse en la interpretación consecutiva deberá tener conocimientos previos acerca de los asuntos que se han mencionado anteriormente. Siguiente. Muy bien. De acuerdo a la pregunta planteada al inicio, hemos visto la importancia del intérprete en la interpretación consecutiva y cómo desempeña su rol en la misma. Hemos visto que es una actividad cognitiva compleja en donde se aplica conferencias, entrevistas, citas de negocios, consultas médicas y reuniones con reducido número de asistentes. Hemos visto también la importancia en cuanto a la necesidad de la formación en interpretación consecutiva, en primer lugar en los casos ya mencionados, y en segundo lugar como aproximación y preparación para la interpretación simultánea. Y también dentro de esa importancia hemos visto la valoración del propio trabajo en cuanto a que la labor de intérprete consecutivo es más reconocida que el simultáneo, que por lo general permanece oculto a la vista de los contratantes y los usuarios del servicio. Con esto damos por concluida nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.